I'm going to tell you a story, but I'll be honest, it doesn't have a happy ending. In fact, it doesn't have an ending at all. It's about how a bunch of institutions, some you're supposed to trust, got together and started a war. Not the kind of war you're thinking of. The kind with tanks and planes and parades and shit. I'm talking about a drug war. The kind that's easy to forget is happening until you realize that in the last 30 years in Mexico, it's killed 500,000 people. And counting. Now, a lot of people don't want to hear this story. They want to pretend it never happened. But fuck that. It happened. Look, I can't tell you how the drug war ends. Man, I can't even tell you if it ends. But I can tell you how it began. Or at least when we realized we were in it. Sometimes you need somebody to wake you the fuck up and tell you the shooting has started. In this story, that guy's name is Kiki Camarena. Do you smoke pot? Yes, it's okay if you do. There are laws now that say it's cool. I don't agree with them, but it's not up to me. They say it's a gateway drug, and it is. It sure is in this story. If you smoked pot in the late 70s, whether you knew it or not, that pot probably started life in the same place our story begins. Sinaloa. The third leg of what they called the Mexican Golden Triangle. The birthplace of Mexican dope smuggling, and the guys who would go on to run the game. With its fertile fields and hills heavy with opium poppies and Mexican marijuana, to potheads and the Sinaloan scumbags who operated there, it was a regular Garden of Eden. O que diga que ya tiene otro amor.
va todo en la tierra del futuro. Ríase, pero el futuro nos llega a todos, hasta aquí en Sinaloa. Mira, mi nueva alumna, esto sí es el futuro. Vas a ver. Órale, princesa, ¿ya está lista para cosechar? No, está muy tiernita. Por lo menos una semana más. Yo. Tienes razón. Este era mi alumno, pero pasas a creer. Ahora andáis sembrando ramitas en los invernaderos. Pareces florista tú. Órale, que se te va a hacer tarde. Sácate. Ándele, princesa. Ustedes ya lo oyeron. Órale. Una semana más para sembrar. ¿Tú qué entiendo por acá? ¿O tú estás respirando el aire limpio tú? La nueva cosecha necesita aidarse. Quería ver si me presta un extractor. ¡Juégale, Rafa! ¡Y diles que suene la campana! But nothing golden can stay, man. When the government in Mexico City figured out that a bunch of Sinaloan farmers were getting rich shipping their dope up north, they decided to do something about it. They called it Operation Condor. It was the code name for the government's invasion of Sinaloa, a search and destroy mission designed to turn the drug trade to ashes. The Army's goal was to burn every field they could find, arrest every trafficker, and remind the people living there who was boss. ¡Salgan con las manos en alto! ¡O entraremos por la fuerza! Sal afuera, Rafa. Algo me matan. Si no sales, nos matan a todos. Quiero que dispares a la puerta. Solamente quiero que sepa que estamos aquí, ¿ok? Pues dale, comandante. Ahorita se lo saco. Es Rafa Quintero el que andan buscando. Oye. ¿Y tú quién chingados eres? ¿Quién soy yo? ¿Sí, quién eres tú? Miguel Ángel Félix Gallardo, policía del estado de Sinaloa. Para servirle. ¿Y ya te diste cuenta que estamos en medio de un operativo? Una iglesia no le chingue, comandante. Morritos allá adentro hay señoras. Tampoco hace falta tanto pedo para entrar por un cajón, ¿no? Déjese lo saco, aquí me conocen todos, espérenme. Padre, voy a entrar. Ok. Si no salen 30 segundos, quiero que todo el mundo empiece a disparar.
está, pues. Rafael Caro Quintero. Pinche analfabeta que trabaja en los plantíos de Pedro Avilés. El traficante más cabrón de Sinaloa. El gobierno nos mandó a los militares, compa. A ver si se nos clavó la verga. Quiero que le digas aquí al señor dónde están los plantíos que no han quemado. No sé de qué chingada está hablando. Ahí vamos otra vez. ¿Dónde vergas están los campos que no han quemado? Que no sé. ¿Dónde están los campos de Camelot que no han quemado, Ahí arriba, señor. Están ahí arriba. Están aquí arriba. Del otro lado del cerro, 2 kilómetros pasando el río. ¿Nunca conoció un tira sinaloense tan chingón como usted? ¿Qué dice? ¿Este compa me lo puedo llevar yo? Seguro. Nosotros todavía tenemos muchos plantíos por quemar. ¡Señores! ¡Vámonos! Tranquilos. Mira nomás lo que han hecho estos putos cabrones. Callado. No te bajes. Soy yo, voy a abrir. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Oímos como desbarataban todo. Regresaron. Tal como lo dijiste. Como si lo hubieras planeado así. Adivinar no es lo mismo que planear. ¿Ves que protegieron a su mamá? Lo intentamos, pero nos dio mucho miedo. No tengas miedo, mija. Ok. Bueno. ¡Tío! Hijo. No te quedaste en cargo. Estaba lastimando, me cortaba la circulación. ¿Viste lo que hizo el culero que hicieron en mi ganadero? No se la llevaron toda, compa. Y eso será suficiente. Yo siempre he dicho que en esta casa los sesos los tienes tú, María. Métete que te van a ver. ¿Sabes? Métete. Te pegaste bien recio, pendejo. O sea, llorón. Sí se me ocurrió dejarles que se llevaran todo. Comprarnos unos meses más. Hombre, esto hay que hacerlo ya. Si no, las cosas no van a cambiar. Ya te dije. Por más que quieras, si quieres que le pagues, le pago. Es por eso que jamás podría pedir. Creo que esto también lo adivinaste, cabrón. Military intervention never works the way you want it to. In fact, it usually backfires. Drug dealers are like cockroaches. You can poison them,
Step on them? Fuck. You could set them on fire, but they'll always come back. Usually stronger than ever. Anytime you think you've knocked out the dope business, a smart trafficker, well, he'll just find a better way. La mitad del estado es un desastre. A la Ciudad de México nunca le hemos importado. Solo les interesa demostrarle a los gringos que tienen control sobre el asunto de la marihuana. Pero de toda crisis nace una oportunidad que no. Esa me la enseñó usted, gobernador. ¿Y el riesgo? Eso también te lo enseñé. Y a darle las gracias por todo lo que ha hecho por mi familia. Tú fuiste muy importante en la crianza de Rodolfo, tanto como yo. Pudiste haber tenido una verdadera carrera policíaca, Miguel. Jefe de la Policía del Estado, de haberlo querido. Porque las cosas hubieran sido distintas por aquí. Pues que... Pero usted nunca quiso cambiar nada. No se quiso ir por la grande, ¿no? Un presidente de Sinaloa. Para cambiar las cosas hace falta mucho escándalo. Yo no soy un hombre de escándalos. Le voy a decir a Rodolfo que pasaste. Le va a dar mucha pena no haberte visto. Lo que tengas planeado hacer, cuidado. Hey. Juzgarme, joven. It's like 4 o'clock in the morning, right? And I'm coming up from Long Beach with a bunch of vatos. Then all of a sudden, pew! Fucking shit, bro. Fuck. I get pulled over. This dude is just eyeing me, right? And I'm looking at him back, and he's like, can I get his driver's license? I got 5 pounds in the trunk, and he's fucking gonna stop me for a fucking taillight? So anyway, I look over my shoulder. My boy Diaz. You know, he's like this. He's got the gun pinned against the door, right? Oof. He's not gonna go back. This guy asked me to pop the trunk. Gonna blow his fucking head off. Then all of a sudden there's a fucking radio chirps. Robbery in progress, blah, blah, blah. Comes back and he looks at me and he says, hey, you know what? It's your lucky day. Fix that fucking tail light. And I'm thinking to myself, my lucky day? Crazy. Hey, so what's up? We gonna do this? Fucking quarter? Are you serious? Sample only. That's what you see. We talk next time. I said triple more. What I want to see is 100. It's not how I work about them. Like I said, a story on a sample. Of something you could have bought off the street, right? If you want to start me off with a sample, you take me to your warehouse. You pull out a bale, and I take my sample from that. Our warehouse? I don't fucking know you. You was making the fucking introduction. I thought you had this shit lined up, bro. You're wasting my time with this fucking clown. Listen to me, puto. He's making the fucking introduction. Chill. Yo, you can get that shit off the street, man. I can speak for that. All right. I didn't come here for a fucking sample. Right? I came here for a supplier. Is that gonna be you? You know what? Kind of pushy, Holmes. So why don't you take a hit? Chill the fuck out. You know what? I'm on parole, so I ain't hating shit. You're your little fucking story. Was it some kind of cover, puto? Why don't you got your cop buddies listening in right now? Mira, cabrón, a mí no me gusta que me llamen un pinche mentiroso. Y peor. Pinche tira. What's he doing? Hey, whoever's listening, they can't hear us right now. No. What the fuck? Where's your phone, dog? See that? Point it at my head. Point it at me. Fucking crazy. Oh, like this. Yeah, there you go. There. Like that. Good shot. Guys, relax. We gotta get him out of there, man. Come on. He's got a fucking chain. If I was a fucking cop and I had a gun pointed to my head, they'd be rushing through that fucking door and blowing you motherfuckers away. Get the fuck out of there.
Dale la chela, güey. Oh, I hear you, bro. I'm on parole too. Yeah. It's a bitch, you know? Fucking bitch, bro. Put it. Nah. I like you, puto. I like you. Oh. Yeah. So listen. So it's like this, homie. I got a shipment landing next week. Once it gets here, right, come to my spa. You can feel all the bells you want, carnal. Hey, but I'm gonna take that quarter so the homies can get one of your samples. Fresno PD? What the fuck? Stay down! Get the fuck down! Get up! Give me your hand! Get him! Shit. Fuck! Hang tight. Guys, can we move in on this? Hey, come here. Hey, fucking move! And I'm fucking Olivia. John. Yo, shut the fuck up, Chico. Hey, you ever hear of the DEA? Yeah, it's like, drug enforcement agency or something. Administration. Chico over here keeps saying he's working undercover for him. It's like we picked up a whole team of undercover. Whoa. That's one of my guys. Are you serious? Yes. He's with you? Yeah, that's my partner. And if it wasn't for you guys, we'd be taking down 100 fucking pounds next week. Well, nothing personal, buddy. It's tough telling the good old British from the bad sometimes. No, I get it. Nowadays, you say you're a DEA agent, you're gonna get some respect. But back then, people didn't know what to make of them. They'd only been around for a couple of years. And compared to our better-known federal agencies, the FBI and the CIA, they were nobodies. In fact, in 1980, there were more women in the NYPD than there were agents in the entire DEA. The headquarters in DC sat on top of a fucking strip club. And even though they didn't need a reminder they came in last in the law enforcement pecking order, they got one pretty regularly. But it was a rough one out there. A lot of the respect, sir, is like working with amateurs. Like 6 months of undercover work down the drain because of those guys. You don't think to inform local law enforcement that you're running an op in their backyard? It was only an introduction. There was no threat. There was no need for local PD. You had a gun pointed at your head. Sir, it's more complicated than that. You read it, sir. Fuck it. One more scumbag off the street. Has a decision been made about my transfer, sir? Can go your way. All right. Who did they give Miami to? Was it Collins? O'Brien? Does it matter? No, just tell me. I can take it. Just tell me. Kershaw? Yeah. I don't know what you put in for it. What am I always telling you? Attitude and experience are factors. Kershaw has both. I got attitude. You want more attitude? I'll give you more attitude. Your time will come. 5 years on post here isn't enough, sir? What are the posts available, sir? What do you have? Guadalajara. I mean, that's all that was available. If I stay here, my career's just gonna die. I'm serious. No. I mean, you know what? I mean, if you don't move on, you don't move up. That's the way it goes. Not from the handbook? What do you want me to say, Kiki? Not Miami. Fucking Kershaw. I swear to fucking bullshit. Don's a fucking asshole. 5 years for what? I'll stop. Kikito's about to back. All right, let's go, Kikito. Just like I said, keep your eye on the ball and swing through it, okay? Hey, keep it simple. Remember, from the ground up, rotate, release, and keep your eye on the ball. Let's go. That's not how we practice. That's your dad's jeans at work, right there. Good contact, Kikito. Yeah, good contact. We could always move back to Mexico. Got a better idea. Why don't you quit? Fuck it, become a fireman again.
I can do other things. I can do what I can. Sure you can, honey. ¿Tío? Sí, ya toca. Ya para que te compres ropita, primo. Yo, Joaquín. ¿Vas a pasar? No. Yo nomás soy el campesino. Oye, cabrón, te toca a ti. Chingues. 6 putos meses. Y ahora hay que plantar otra vez. Ay, a cosa. Perdimos todo, patrón. Todo el mondrigo plantío. ¿Tú qué hacías mientras quemaban mis plantíos? Perdí un ojo, Pedro. Sí, ya lo veo. Muchas gracias por tu sacrificio, Héctor. Pero ¿y los demás? Veo a muchos cabrones con 2 ojos. ¿Qué chingados estaban haciendo? Vete para Durango. Dile a Gómez que nos venda todo lo que tiene. A ver si con eso lo armamos por un rato. Ya está. Disculpe, patrón. Con su permiso. A mí se me ocurre una forma. Ya para que se acabe esto una buena vez. Ah, chinga. ¿Que usted no era la niñera del hijo del gobernador? Pudo haber dado el pitazo, ¿eh? Se lo voy a ver de Sinaloa, que vergas le van a decir a él. Con todo respeto, patrón. Pero vienen los militares y nos queman todos los plantíos, ¿y nosotros qué hacemos? Ir a comprar mota a Durango y a pechugar, en serio. Otra vez. Así vamos a acabar igual de jodidos todos cuando regresen. Hay que llevarse el negocio para otro lado, donde no nos puedan tocar, donde ni se atrevan. Hay que irse para Guadalajara. Allá no somos nadie. No, pues acá tampoco. ¿Y dónde tú? Aquí viene el ejército y ¿qué? Ningún pinche periódico jodido va a sacar la nota. Siempre nos chingan porque somos sinaloenses. Aquí no pasa nada. Allá es distinto. Allá sí hay bancos y empresas grandes y gente de clase alta y toda la mamá. Quiero ver que el gobierno les mande a los militares y se meten en un pedote. Primeras planas y la verga. Digo que es la única forma. Pero como usted vea, patrón. ¿Qué va a saber este cabrón? No es traficante. Es policía. Ex policía. Pero tantito. A ver, bueno. Guadalajara todavía la controlan los hermanos naranjos. Si ese pinche par de animales, ¿a poco los van a dejar entrar en su territorio así nomás, Pedro? Es el león de Sinaloa. No en balde armó todo esto. Serían unos pendejos si no negocian. Se van a burlar de nosotros. De mí nadie se pinche burla. Vete para Guadalajara. Ir a reunirte con ellos. Si no logras cerrar un trato, Está bueno. Está bueno. Nomás ocupo que me acompañe alguien. Digo, para que me la crean. Ahí sí tienes toda la razón. ¿a quién tienes pensado o qué? El Doneto estaría bien. Así que... How many more are you gonna have? I don't know. I mean, that's only my 6th one.
you. Yeah, nobody wants to. Why are you looking at me like that? I think you know. Don't. I don't want to stay impressed, no. You're tired of the same. I am too. So let's change it. Together. Show them what they're not seeing. Sure you want that? Don't you? Take Mexico, Kiki. Prove them wrong. What about you? I have to check, but I'm pretty sure women give birth in Mexico too. Fine. ¿Pasaporte? Bienvenido a México. Me había traído para todos. Chingate de las que yo no me tomé. Seguro te sientes muy chingón viéndole el culo a Pedro para que te apoye. Te voy a explicar cómo está el pedo. Esos cabrones, los naranjo, son la competencia. Les vale verga el León de Sinaloa. Les vale verga tú. Yo voy de vacaciones a Guadalajara. Vamos a pasar a todas madres. Yo no formo parte de tu plan. Organizo una reunión y me siento en una esquina para ver cómo te parte la madre. Vamos, pariente. Estamos. ¿Qué otra cosa? Eso de andar de lambehuevos tiene sus riesgos. Si haces quedar mal a Pedro, si lo humillas, si lo haces ver débil, te va a llenar el cuerpo de agujeros. Eso también va para ti, corazón. ¡Ay, carajo, que escándalo! ¡Les falta nuestro amigo! En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo ya se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. Voló, voló y voló. Pues. ¿Qué pedo? Rafa. Nomás terminas, te vas derechito al hotel, Ey, primo. ¿Es en serio? ¿Buscando orientación vocacional o qué pedo? Y triste el jovencillo luego se regresó, sentado en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Voló, voló y voló.
Un trago. Ubicarme en las calles a ¿sí? Sí. Sí, señor. De nada. Queda 2 cuartos. ¿Qué tiempo se quedará? No, pues, indefinido. Neto, qué sorpresa oír que visita nuestra ciudad. Es un viaje repentino. Aquí ando cuidando a este. ¿Cómo está tu carnal? Sí, todo bien. Me contaron lo del ejército. Subieron a quemar la mercancía, ¿verdad? Lástima. Pero para matar a las ratas supongo que hay que meterse a la coladera. ¿O no? Sí, claro. Pues como te decía, yo aquí ando acompañando. Te traigo una propuesta, compa. ¿Una proposición? Qué bueno. Hagámosla pues. Después del broncón que nos pasó allá en Sinaloa, nació una oportunidad para nuestras organizaciones. Estamos buscando una sociedad. ¿Sociedad? Pues ahora sí estoy interesado. No está muy fácil. Básicamente es traernos la operación de nuestros plantíos acá. Venimos a Guadalajara. De ustedes nomás necesitamos pues la protección de sus policías y ya. Nos encargamos de todo. De la mano de obra, distribución, todos los gastos. Y pues estamos dispuestos a compartir 50-50 las ganancias. ¿Ok? Digo, somos los mejores para crecer esta chingadera, ¿no? Miren nada más a este cabrón. ¿Qué te parece si nos dividimos las ganancias? 60-40. No, espera. 70-30. No. 80-20. No. 90-10. Esta es mi última oferta. A ti no te toca nada. Te largas a mi pinche pueblo. Socios. ¿Es en serio lo que dice este pendejo? Allá en Sinaloa tienen culitos bien lindos, ¿verdad? Pues ahora que se van a andar muriendo de hambre, ¿por qué no nos mandan unas cuantas? Aquí les encontramos qué hacer. Dígale a León que en Guadalajara nos reímos mucho de él. Sociedad. ¿Sabes qué? Te tengo otra propuesta. Este loco, pendejo. Esto se va a llenar de policías de este cabrón, que nos van a mandar con su hermano para que nos queme vivos. ¡Rafa! ¡Órale! Pinche par de loquitos, váyanse a la verga. ¡Vale, pues! ¡Enséñame! ¡Órale, enséñame eso! Hablé con el geólogo. Dice que... Aquí. ¿En serio?